En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. En el año 1269 y entrando ya a los años finales de su largo reinado, Jaime I el Conquistador quiso poner un broche de oro a su gobierno organizando una ambiciosa cruzada a Tierra Santa. Una cruzada con la que conquistar a los musulmanes, una vez más, los santos lugares, pero que finalmente salió mal. ¿Cómo fue organizada aquella ambiciosa expedición y qué fallos hubo más allá de la tormenta que desbarató la flota? ¿Cómo fue la alianza forjada entre la Corona de Aragón y el lejano imperio de los tártaros para intentar consumar aquella campaña? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Juan Álvarez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Jaime I el Conquistador es un monarca algo extraño por las sensaciones que produce acercarnos a su figura si lo hacemos desde un prisma, podríamos decir que aragonés, ya que sus decisiones fueron clave para que el reino de Aragón no consiguiera su tan ansiada salida al mar y algo de lo que hemos hablado en numerosas ocasiones en este programa. Desde luego esto no supuso, como hemos defendido desde estos micrófonos muchas veces, que el reino de Aragón no participara activamente en el comercio o en la expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo. Pero desde luego no pudo hacerlo a los niveles que podría haberlo hecho de haber dispuesto de uno o varios puertos propios. Con ello, el reino aragonés, aunque mantuvo su importancia simbólica, fue perdiendo cierto peso en una corona cada vez más volcada al comercio y a lo mediterráneo, sobre todo a lo largo de los siglos XIV y XV. De ahí quizás esa animadversión hacia este monarca cuando a veces tratamos su reinado. Pero hay que reconocer que, históricamente, los 61 añazos de reinado de este monarca son espectaculares desde el prisma del historiador y no dejan desde luego indiferente a nadie. Fue un monarca que se ganó el apelativo que se le puso de El Conquistador. Y hoy vamos a hablar especialmente de la que fue al final su última expedición militar, la que iba a ser su broche de oro, pero que acabó en fracaso. De hecho, fue su único gran fracaso. Aunque ya os decimos que no por ello fue menos espectacular, dadas las lejanas y curiosas alianzas que surgieron para tratar de llevarla adelante, incluso con un nieto de Gengis Khan. Casi nada. Como siempre, para hablar de este tema y para hacer este viaje por el tiempo, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Apasionante este mundo de la diplomacia medieval, ¿no? Que vamos a tratar aquí, ¿no? Ese juego de alianzas, para emprenderse una cruzada y además yo creo que es un tema desconocido, ¿no? O sea, de Jaime el Conquistador, siempre se habla, claro, de la conquista de las Baleares, de Valencia, de su largo reinado, pero de los entresijos, ¿no? De esta cruzada, ¿no? Un poco de esta quimera, ¿no? En la que se embarcó, no, la verdad es que no. Como mucho se menciona, pero claro, sí. Se dio la vuelta por una tormenta y ya está. Pero queda como un hecho anecdótico en el reinado de Jaime I y ya está. Que incluso a veces lo ponen, luego hablaremos un poquito, pero contemporáneos suyos o incluso historiadores posteriores modernos han hablado, le han criticado por esa quimera que decías tú, aunque eran los últimos coletazos del tiempo de las cruzadas. No, de hecho, al año siguiente se llevará a cabo, ya lo veremos, la que fue la octava y última cruzada. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, porque para eso vamos a tener que ir desgranando poco a poco este acontecimiento y el por qué a Jaime I, con sus 60 y tantos años ya que tenía, se le ocurrió esta movida, es decir, me cruzo el Mediterráneo y me convierto en un nuevo Ricardo Corazón de León, alguno de estos reyes cruzados de antaño, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué es lo que ocurre. El caso es que vámonos a ese siglo XIII, en el que Jaime I reinó, como digo, durante más de 60 años, desde que subió al trono,
cuando apenas recordemos que tenía 5 añicos, ¿no? En 1213. Desde luego aquí la forma y los tiempos en los que se convirtió en rey de Aragón de la noche a la mañana a tan tierna edad pues marcaron no solo su reinado, sino también pues algo que fue muy importante para este intento de expedición para conquistar Jerusalén, ¿no? Pues también esa visión de caballero cristiano que lucha por la cristiandad que tenía el propio Jaime, ¿no? Frente al Islam y que dirigió pues muchas de sus decisiones a lo largo de su vida, ¿no? Por ponernos en antecedentes, Santiago, ¿en qué situación se convierte el joven Jaime en rey de Aragón? Bueno, yo creo que ese tema lo hemos tratado bastante, ¿no? Pero vamos a aclarar, ¿no? Por si acaso a los nuevos oyentes, Sí, etcétera, ¿no? sobre todo porque ya no por explicar eso, que eso ya está explicado, sino por incidir en lo importante que fue para su vida y para sus campañas militares, siempre contra Claro. el Islam y sobre todo pues para dirigido a esa expedición, esa locura de expedición que así Sí. podríamos llamar. Eso es, ¿no? O sea, hay que entenderlo, ¿no? En la mentalidad de este monarca que se fue forjando, bueno, pues por los acontecimientos que fue viviendo, ¿no? O sea, como ya has dicho, pues su ascenso al trono se produce porque su padre, Pedro II el Católico, muere en la batalla de Muret, defendiendo a sus vasallos occitanos del sur de lo que es la actual Francia, aunque estos vasallos occitanos, ¿no? De Pedro II el Católico de Aragón, fueran herejes, ¿no? Así los consideraba la Iglesia, Claro. los cátaros. Muere en batalla defendiendo a sus vasallos frente a los cruzados que había enviado el Papa contra esos cátaros, ¿no? de Occitania en septiembre del año 1213. ¿No? Esto también será muy importante para el propio reinado de Jaime I, y es que en buena medida el monarca trató de subsanar lo ocurrido entre Roma y su padre Pedro II, quien a pesar de haber sido coronado, este Pedro II, en la ciudad eterna, es decir, en Roma, por un papa, pues también acabó siendo excomulgado por un papa, pues por apoyar a estos vasallos cátaros que eran herejes. De hecho, por el mismo papa que le corona y que al año siguiente le da la famosa bula por la que se empieza a crear esa ceremonia de coronación que se desarrollaba en Zaragoza de los reyes de Aragón, pues ese mismo papa luego les comulgará a Pedro II de Aragón, a Pedro II el Católico. Claro, fijaos el apelativo, ¿no? El católico. No le viene dado porque sí, ¿no? Pues de repente el católico bueno, de repente no, a consecuencia de esos acontecimientos en el sur de lo que es la actual Francia, pues acaba siendo excomulgado y claro, pues Jaime I pues quiere reconducir, ¿no? Esas Las buenas relaciones. relaciones con la Santa Sede, ¿no? Es normal. Además hay que recordar que cuando Pedro II muere en Muret, su hijo y único heredero, Jaime I, estaba en manos de Simón de Montfort, que era el líder de los cruzados, que provoca la muerte de su propio padre Pedro en aquella batalla de Muret. Sí. ¿Y esto a qué se debía? A que estuviera el joven Jaime, que de repente de la noche a la mañana se convierte en rey de Aragón, en manos del enemigo de su padre. Pues se debía a que un tiempo antes, pues ambas partes habían tratado de llegar a una tregua, a un acuerdo, por el cual el todavía infante Jaime se casaría con una hija de Simón de Montfort, quedando como garantía el propio Jaime, o sea, el heredero al trono, en manos de ese líder cruzado, Sí. que era, bueno, el archienemigo de Pedro II. A ver, Pedro, la verdad es que ahí, entre que solo tenía un hijo, un único heredero. Y recordemos las relaciones que tenía con la madre de con Jaime, María de Montpellier, que quería, bueno, Pedro estaba ya como loco por intentar divorciarse de ella. No sé, pero ahí negocia, en plan, tienes a único, de momento solo tienes a ese heredero y lo dejas por ahí que se lo lleven y tal, y dices, Pedrico, mal negociante estás tú hecho. Divorcio no, que no existía divorcio en aquella época. Anulación de matrimonio. Anulación del matrimonio, sí, pero Eso bueno, se ha es. entendido. Sí. Bueno, claro, pues hay que tener en cuenta, ¿no? Pues esa situación que se presenta en ese momento con buena parte de la florinata de la nobleza aragonesa y sus tropas masacradas en Muret, con el rey muerto y con su heredero, que era todavía un niño, en manos de sus enemigos. Una situación muy caótica. Sí. De hecho, ese mismo papado que excomulgó a su padre fue quien intercedió para que Simón de Montfort, cosa curiosa, liberara a Jaime y lo enviara a sus nuevos dominios ante las reclamaciones de las noblezas aragonesas y catalanas. Es decir, el papado hizo un favor a Jaime I Sí. después de haber excomulgado a su padre, después de estas tensas relaciones con su padre, ¿no? Claro, pero este será un favor que siempre, pues digamos que debió el ya rey Jaime, aunque todavía era un niño, a Roma, ¿verdad? Claro, ¿no?
Y entonces, bueno, pues trató siempre de mantener con la Santa Sede unas buenas relaciones como paladín cristiano. ¿Mm? Aunque eso pues no le evitó tener alguna trifulca importante con algún obispo díscolo en sus dominios, ¿eh? Pero ese es otro tema. Sí, es otro tema que si no ya nos vamos por los cerros de Úbeda, que los conocemos. Sí, eso es. El caso es que con el regreso de Jaime I ya como rey, había que decidir qué hacer con él durante su minoría de edad. Y como es bien sabido, y también con intermediación papal, Jaime acabó durante los años siguientes en el formidable castillo de la localidad ocense de Monzón, porque era todavía un niño. Sí, sí. De 5 años. Que era que está una fortaleza que era la sede principal, además, de la orden de los famosos caballeros templarios, de los que tanto se ha escrito, la buena parte de ello, pues todo leyendas, ¿no? Pero pues era la sede principal de los templarios en la Corona de Aragón, o sea, Claro. ese castillo de Monzón. Que eran unos monjes guerreros. Exactamente, eran sacerdotes, pero que tenían ese voto de combatir a los enemigos de la cristiandad, en este caso, sobre todo, pues hacer referencia al Islam, evidentemente, ¿no? Claro. Y ahí pues vemos clara esa intermediación papal, ¿no? Ya que los templarios, bueno, pues eran eso, ¿no? Pues una orden de monjes soldados cuya obediencia final era directamente con el Papa. No lo olvidemos. Probablemente era una forma de proteger al joven monarca de la siempre díscola nobleza, que de hecho pues pondrá en serios apuros al rey, especialmente en el Reino de Aragón, durante la primera etapa de su reinado, que llega hasta finales de la década de 1220. Claro, Sí. La nobleza, en cuanto Jaime I salió de ese castillo de Monzón y empezó a ejercer como rey, bueno, pues ese rey, Jaime I, que era todavía un puber, un niño, pues, 9 años tiene cuando asume el trono, o sea, es que seguía siendo un niño. que era un niño, pues era un caramelito, ¿no? Para la nobleza aragonesa y catalana, que se estaban frotando las manos, ¿no? Sobre todo para la nobleza aragonesa. Entonces Jaime pues estuvo aproximadamente unos 4 años en ese castillo de Monzón, rodeado de esos monjes soldados y bajo la supervisión directa del gran maestre de la Orden y la Corona de Aragón, Guillén de Monrodon, y bueno, que fue pues una etapa y una figura, ¿no? La de Guillén, que os contamos con mayor detalle en el episodio 38 de la tercera temporada que grabamos desde el mismo Monzón. Sí, que además estuvo muy interesante y vimos un poquito esta figura de este Guillem de Monrodon, que primero fue el tutor de Jaime I, el que le formó, el que se encargó de esa formación en el castillo de Monzón durante esos 4 años aproximadamente, pero que luego además se convertirá en esos primeros años tan difíciles del reinado de Jaime I, una vez que sale del castillo y asume el gobierno, pues Guillem de Monrodon se convirtió en uno de los consejeros más fiables del propio monarca. Al final son años de confianza mutua, es un maestro que ha tenido desde que apenas tenía 4 años, el que le enseña el ejercicio de las armas al fin y al cabo, y también el que, con esos caballeros templarios, los que le transmitirán pues ese espíritu que siempre le persiguió a Jaime I, ese espíritu constante de hacer la cruzada contra el Islam, claro, y convertirse en un paladín, siguiendo además todo ese espíritu caballeresco el que todavía imperaba en la Edad Media entre algunos príncipes cristianos, como eso luego lo menciona, por ejemplo, el propio Jaime en sus últimos años en el Llibre dels Fates, que luego hablaremos más de ello, ¿no? Ese libro de los hechos autobiográfico prácticamente, en el que también habla de su padre, que era un gran caballero, no sé qué. Bueno, en fin, luego seguiremos hablando más de este tema. Claro, qué educación, ¿no? Le iban a dar los templarios, esos monjes guerreros que defendían el cristianismo por las armas, ¿no? Pues imaginaos, ¿no? Pues bueno, por eso vemos esa visión pues casi mesiánica en Jaime, ¿no? Que además ya tenía desde hacía tiempo la misma monarquía aragonesa, considerándose sus reyes pues como una especie de elegidos por Dios para luchar contra el Islam en Al-Ándalus y donde fuera, sí, ¿no? sí. O sea, desde el propio fundador, ¿no? De la dinastía, desde Ramiro I, perdón, bueno, pues Y luego sobre todo Sancho Ramírez, que desde su reinado recordemos que él impulsa el ramal del Camino de Santiago que pasa por Aragón, esa ruta que viene de Tolosa, de Toulouse. Pedro I, Alfonso el Batallador. Claro, pero en época de Sancho Ramírez también veremos lo que se llama el Santo Grial, que ahora está en Valencia, lo veremos también en territorio de Aragón. O sea, todo ahí se va haciendo un caldo de cultivo, ¿no? Claro, somos una monarquía que está designada por Dios, no sé qué, para llevar a cabo sus designios en el mundo, para luchar contra el Islam. Hemos hablado más de una vez de Alfonso el Batallador, que quería llegar, y también quería un siglo antes de lo que estamos hablando ahora con Jaime I, marcharse también a Tierra Santa, que además de hecho es la época en la que comienzan las cruzadas como tal a Tierra Santa, ¿no? durante la vida de Alfonso el Batallador. Si a esto le añadimos también esa ascendencia de sangre imperial a través de su madre María de Montpellier, la cual descendía de los emperadores bizantinos, ahí es nada, pues no es difícil pensar en lo que se le podía pasar por la cabeza
a un Jaime que siempre se quiso mostrar como el caballero perfecto y paladín de los cristianos, así como del papado. Claro, ahí ¿no? tienes ahí pues el pobre mozo. A ver, esto evidentemente son suposiciones, porque la única persona que sabe lo que se le pasó por la cabeza al propio Jaime I es Jaime I. Y el mozo pues no nos lo puede contar mucho más allá de esos escritos del libro de los Hechos, que al final son autobiográficos, pero también pues un poco oficiales, ¿no? Interesados obviamente, ¿no? Pero la única persona que... Pero bueno, es una forma de entenderlo, ¿no? A través de esas vivencias que llega a tener, pues podemos intentar acercarnos un poquito pues al por qué tomó las decisiones que tomó, el que por qué hizo lo que hizo y el por qué él finalmente, cuando ya el hombre ya estaba un poco mayor, sobre todo para esa época, pues decidirá intentar ir a... Venga, pues nos vamos a conquistar... O sea, ¿cuál es el plan? Pues conquistar Jerusalén. Venga, ahora, pues vámonos ahí. Luego llegaremos un poquito a ello. Sí, entonces... Bueno, pues lo que decías, ¿no? O sea, se ve perfectamente, ¿no? En esa obra autobiográfica, ¿no? Que es el libro del Face o libro de los Hechos, ¿no? En la que hace, pues, un repaso, ¿no? En los últimos años de su reinado, de lo que fue su reinado, pues se ve un poco, pues, esta mentalidad, ¿no? Que tenía. Que además no es muy usual este tema de, pues, este tipo de obras, como hace Jaime I, ¿no? Y nos muestra también, además, es verdad, la imagen que él quería mostrar de sí mismo, del por qué hizo lo que hizo, como decía, durante su reinado en muchos aspectos, así como lo importante que era para él la imagen que los tiempos venideros y la misma historia tendrían de su reinado. Es decir, este señor está, la verdad es que podríamos decir, un poquito obsesionado por la imagen que quedará en la posteridad sobre él y sobre su reinado, ¿no? Sí, No algo que no hacen los reyes anteriores. no suele, no es que digamos que sea el primer caso, pero en Aragón sí, desde luego, es el primero, al menos que se conozca y que se haya conservado, obviamente, ¿no? Pero es la primera vez que ocurre. Además hablará también, no, porque mi padre no sé qué, tal... Y bueno, es una especie de, pues oye, para que lo cuenten otros, lo cuento yo mismo, ¿no? Y por eso, pues afortunadamente se nos ha conservado esta obra, este libro de los Hechos, que como siempre tú mismo lo has dicho, que es una obra interesada, ¿no? Claro. Pues esto es como leerte pues las obras de Cayo Julio César sobre la conquista de las Galias o la Guerra Civil. ¿Qué visión te va a intentar dar? Pues las de, a ver, intenta mostrarse como súper neutral, pero al final ¿quién te lo que está contando? Pero igual que todas las fuentes escritas. Es propaganda política. Claro, es como todas las fuentes escritas de cualquier época. Y hay que leerla desde arriba, claro, no te puedes situar, hay que en su mismo plano, ¿no? O sea, si claro. Tienes que leer desde arriba. ¿Te da información? Decir... Sí. Sí. ¿Tienes que ponerla siempre con alfileres? También. Claro, efectivamente, ¿no? O sea, tienes que saber quién lo escribe y por qué lo escribe, ¿no? O sea, hay que tener una función propagandística, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, por otra parte, pues también se ven esas buenas relaciones que siempre quiso mantener con el papado, ¿no? En este libro del Fates, mostrándose como un siervo fiel de los pontífices al dejar en manos de estos decisiones importantes. Por ejemplo, dejó en manos del Papa Gregorio IX la elección de la que fue la segunda esposa del monarca, es decir, Violante de Hungría, cuya figura fue clave para la política de la Corona de Aragón, tal y como os contamos también en el episodio 42 de la cuarta temporada. Es que esta era una decisión muy importante, ¿no? Para dejarla en manos de un papa, ¿no? Y un papado que en esa época, pues, ¿por qué elige al final a Violante de Hungría? Pues que el papado en ese momento estaba tratando de impulsar diferentes cruzadas y quería reforzar su alianza precisamente con el reino de Hungría, ¿no? Con la monarquía húngara, que de hecho desarrollará durante estos años un intento de cruzada hacia Egipto que fracasará, pero pues por ahí un poquito viene también esta posición. Mira, me ha dejado Jaime I que le elija a su nueva esposa, su segunda esposa, pues esta. Me voy a la otra punta del mundo, ¿no? De Europa, digamos, esa Europa conocida. Pero bueno, y de ahí sale ese matrimonio que fue clave, como bien has comentado. Y ya tratamos en ese episodio 42 de la cuarta temporada esa figura de Violante de Hungría, que siempre se ha maltratado un poquito, que dice pues que era muy, pues en plan, no sé cómo decirlo, pero que trató de influir demasiado en su marido, en Jaime, las decisiones, que seguro que tendría influencia, porque tuvo mucha importancia, pero bueno, tampoco hay que ver siempre esas figuras como algo negativo, ni muchísimo menos como hablamos en ese episodio. También es verdad que Jaime debía un favor a Roma, ¿no? Cuando deja esta decisión en manos del papado, ¿no? Señor pontífice, búsqueme novia. Claro, debía un favor a Roma, ya que unos años antes, en 1229, había conseguido que este mismo pontífice le concediera la nulidad del matrimonio con su primera esposa, Leonor de Castilla. La cuestión es que cuando Jaime va consiguiendo a finales de la década de 1220 controlar a la nobleza, que se lo hizo pasar muy mal, sí, al principio de su reinado, pues buscará dar rienda suelta a sus ansias de lucha contra el Islam y de expandir sus dominios hacia el Andalus. Por un lado,
para aumentar su prestigio por esta mentalidad, visión mesiánica de sí mismo, etcétera, etcétera. Sí. Y por otro lado también para que la nobleza tuviera un objetivo externo con el que mantenerles con el que mantenerla pues controlada y entretenida, evitando así pues que resurgieran las luchas internas, ¿no? Los intentos de rebelión, de destronamiento, Sí, que toda esa etcétera. fuerza y esas ansias pues fueran dirigidas hacia el exterior, ¿no? Buscar Eso un es. enemigo fuera de tus propios dominios. Claro. De este modo, pues entre los años 1229 y 1235 consiguió someter a las Islas Baleares, y entre 1229 y 1245 pues también Valencia. Con aquellas conquistas consiguió un importante prestigio internacional, llegando casi a duplicar sus dominios. También, entre los años 1265 y 1266, sus tropas sometieron la rebelión de los mudéjares de Murcia, aunque fue en ayuda de su yerno Alfonso X el Sabio, y después de esta intervención militar, pues devolvió aquellas tierras al reino de Castilla, ¿no? Es decir, que resumiendo, tenemos a un monarca como Jaime I, al que de familia le viene ese carácter mesiánico, con sangre de reyes y de emperadores, que buscaba el favor y el llevarse bien con un papado que años antes había excomulgado a su padre, y que además cuenta con una formación dada por los templarios. Claro, todo ello le lleva a tener ese espíritu de cruzada que venimos hablando, que marcó todo su reinado, tratando en 1269 de poner a todo ello un broche de oro para convertirse en el primer monarca de los reinos hispánicos en ir a luchar a los santos lugares. Y a este punto es al que llegamos para ver cómo fue y cuáles eran los planes de la fallida cruzada de Jaime I de Aragón a Tierra Santa. Además del indudable espíritu cruzado de Jaime I el Conquistador, se han buscado otras posibles explicaciones para que, en la recta final de su reinado y cuando contaba ya con 60 años, el monarca decidiera embarcarse en persona en una gran, peligrosa y costosa campaña militar al otro lado del Mediterráneo. Y es que hay que reconocer que no cuadra para nada que organizara semejante campaña y que por una tormenta luego al final decidiera ponerle fin, ¿no? Es decir, después de toda la organización que ahora veremos y tal, esas alianzas, esas embajadas que cruzan el Mediterráneo de un lado a otro, luego llega una tormentica, que no digo que no fuera importante, evidentemente, ¿no? Pero llega una tormenta y dice, pa' casa, ¿no? Y decide regresar a sus dominios nada más emprender el viaje. No cuadran ahí demasiado las cosas, ¿no? De hecho, contemporáneos suyos hablaban ya de la cobardía del rey. También lo hacen historiadores modernos como Francesc Carreras y sobre todo Sir Stephen Runciman, que llega a este último a hablar de la cruzada de Jaime como el ilusorio proyecto de un monarca senil. Vamos, aquí le pegan palos hasta el carnet de identidad. El caso es, ¿cuáles son algunas de esas explicaciones, Santiago? Pues hombre, yo creo que hay que ahondar un poquito más, ¿no? Y no quedarse con... No, es que se le fue la cabeza, ¿no? O sea, bueno, Igual también hubo un poquito de ahí, igual pero bueno. hubo un poquito de ahí, pero alguna razón de peso habría también, ¿no? O sea, por ejemplo, y una vez más, pues por motivos de los casamientos del rey, que tras la muerte de Violante de Hungría hizo un casamiento morganático con Teresa Gil de Bidor. Un casamiento morganático quiere decir que es un casamiento de un rey con alguien, bueno, pues de abolengo pues más bajo. Que Sí, no más es, bajo que el monarca. Que que no no- viene de hija de rey, no es una eso hija de reyes, no que es una princesa. Teresa Gil de Vidaure no era una hija de reyes, ni mucho menos, pero es una amante, se casa con ella de esta manera, pero en ese momento, claro, dices, ¿esto qué tiene que ver con luego irte a cruzar el Mediterráneo y hacer una cruzada? Pues que a pesar de que se casó con quien quiso, ¿no? Pues importar su abolengo, en los años finales de la década de 1260, Jaime ya en esa época tenía una nueva amante, en este caso llamada Berenguela Alfonso, con la que pues esta vez se quería casar, por lo que buscaba motivos para que el papado le concediera una vez más una nulidad, esta vez con Teresa Gil de Vidaure, y poder casarse así con Berenguela Alfonso. Claro,
Esto es otro favor, un favor importante, y aquí lo que quiere Jaime es, pues eso, llevarse bien otra vez con el papado para que le conceda esta nulidad. ¿Y cuál era la obsesión del papado en este siglo XIII? Venga, todos los príncipes cristianos, hacer cruzadas, hacer cruzadas. Claro, favor, pues claro, con favor se pues, paga. pues es posible que fuera ese intento de hacer esa cruzada, pues fuera una manera de intentar conseguir una nueva nulidad de su matrimonio, que habría sido ya la segunda. Claro. Por el otro lado, pues desde los inicios de su reinado, Jaime se mantuvo fiel a las alianzas con los sectores güelfos liderados por el papado en su lucha con los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico de la dinastía de los Hohenstaufen. Aquí tenemos que explicar un poquito, ¿no? Sí. Estaba el Sacro Imperio Romano Germánico, dirigido por esta familia de los Hohenstaufen, ¿no? Y bueno, pues hay unas tensiones y una serie de enfrentamientos con el papado por ver quién debería erigirse el líder de la cristiandad, ¿no? Europea. Si el emperador de ese Sacro Imperio Romano Germánico o el papado, ¿no? Entonces los güelfos son partidarios de los papas, mientras que los gibelinos eran partidarios de los emperadores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que este Jaime pues se mantiene fiel a esas alianzas con los sectores güelfos, ¿no? que apoyan a los papas, pero en el año 1260 Jaime I pactó el matrimonio de su hijo, el futuro Pedro III el Grande, con Constanza de Sicilia, Una vieja conocida nuestra. que era una de las hijas del rey Manfredo Hohenstaufen de Nápoles. Ah, mía. Y acabo de decir que los Hohenstaufen son los que lideran son los emperadores de este Sacro Imperio Romano Germánico. Sí, bueno, que en esa época ya no lo eran, habían perdido el imperio, pero aún así los Hohenstaufen seguían siendo pues el gran enemigo, ¿no? del papado en aquella época. Y encima lo tenían en la puerta de casa, ¿no? En el sur de los estados pontificios, en este caso en ese reino de Nápoles o reino de Sicilia, también se le puede llamar, con ese Manfredo del que hemos hablado, porque esto es lo que da origen después a la famosa guerra de las vísperas sicilianas que hemos hablado un montón de veces. Sí, eso es. Es decir, que Jaime I, con este casamiento de su hijo con un gibelino, ¿no? Con alguien de la familia Hohenstaufen, pues claro, supone abandonar el bando güelfo para crear pues una alianza con sus enemigos, ¿no? La facción de los gibelinos. Claro, eso es. Entonces, claro, y quiere pues que le anulen pues este nuevo matrimonio, ¿no? Que además es un matrimonio morganático, quiere un favor del papado, después de no portarse demasiado bien, ¿no? Con este casamiento de su hijo con un enemigo del papado. Claro, porque obviamente este matrimonio, esta alianza matrimonial entre uno de sus hijos, el que sería el futuro Pedro III Grande, con esta hija del rey Manfredo Hohenstaufen de Sicilia, pues provocó, obviamente, como eran enemigos, pues un profundo malestar en una Roma, pues que siempre, como decía, se sentía amenazada por esos Hohenstaufen y que de hecho planeaba apoyar a su propio paladín. En esa época el Papa ya estaba buscando que Luis IX de Francia, el rey Luis IX de Francia, también conocido como el Rey Santo, ¿no? Apoyara a este y al hijo de este, nuestro famoso y querido protagonista Carlos de Anjou, que también hemos hablado un montón de veces, ¿no? Pues le quería apoyar el papado para destronar incluso al rey Manfredo de Nápoles y Sicilia. O sea, vamos, que ahí tenemos el follón tremendo, y mientras ahí Jaime I se mete por medio aliándose con los que quiere destronar el propio papado. Y luego dices, oye, ¿me concedes una nulidad matrimonial? Y el Papa dice, pues igual no. Y el otro, pues Jaime, pues es posible que pensara ahí, bueno, a ver, ¿cómo convenzo a este hombre de que me deje, que me dé el divorcio ¿no? La nulidad de mi matrimonio para poder casarme con mi nuevo amante? ¿Y si organizo una cruzada para conquistar Jerusalén? ¿Por qué no? Yo qué sé, Claro. ¿por qué no? Básicamente es eso. Es que incluso al yerno de Jaime, Alfonso X de Castilla, no le pareció bien este casamiento, ¿no? Del hijo de Jaime I, o sea, Pedro III el Grande, con Constanza de Hohenstaufen, ¿no? O sea, ni siquiera a su yerno Alfonso X de Castilla le pareció bien, ¿no? Porque criticó al monarca aragonés por este cambio de alianzas, pues pensaba que ponía en peligro sus pretensiones de conseguir ser elegido como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, cosa que nunca consiguió, porque Alfonso X quería ser elegido, Alfonso X de Castilla,
emperador de ese Sacro Imperio Romano Germánico. Después de los Hohenstaufen, ¿por qué? Porque era hijo de Beatriz de Suabia, si no recuerdo mal, y dice, bueno, pues tengo derechos por familia, de no sé qué, por parte de madre. Se gastó un dineral, Alfonso X el Sabio. Claro, ¿por qué creía que esta decisión de Jaime I de este cambio de alianzas que había hecho la Casa de Aragón le afectaba para sus pretensiones para ser elegido como emperador? Pues claro, porque al final estaban aliados también Castilla y Aragón, y de hecho, lo hemos comentado, Alfonso X de Castilla estaba casado con una de las hijas de Jaime I. O sea, ya había una relación ya de parentesco muy, muy íntimo, ¿no? Estaban ligados familiarmente. Dice, pues ahora si mi suegro se lleva mal con el papado, pues esto igual me puede afectar. Y le echa la bronquita. El yerno le echa la bronquita al suegro en plan, pero tú estás loco. ¿Por qué? En fin. ¿Por qué me haces esta putada, no? Esto es salseo directamente. O sea, esto es casi su política, pero también salseo rosa, pero a lo bestia. Sí. Entonces, bueno, el resumen de todo esto es que el rey de Aragón pues buscaba congraciarse con la Santa Sede por diversos motivos, ¿no? Por eso pues también acudió con sus fuerzas en 1265 a sofocar la rebelión de los mudéjares de Murcia, que hemos comentado antes, lo que le devolvió cierto prestigio internacional y lo que es posible que le animara pues a impulsar el proyecto de la cruzada. Sí, en plan, bueno, todavía estoy joven para hacer estas cosas, para ir con mis ejércitos por ahí a conquistar sitios y a acabar con rebeliones. O sea que, ¿por qué no me voy a embarcar en un barco y me voy a ir a Jerusalén? ¿Por qué no? ¿No? Pues... Pero en última instancia, pues es también muy posible pues que entraran en juego los egos, y más en un caso como el de Jaime I, así como los juegos de poder. Para mí esta reacción que vas a contar ahora, para mí yo creo que, en opinión personal, creo que es la que más tuvo peso en la decisión, en que Jaime I tomara esta decisión de este intento de cruzada. ¿Cuál fue esta situación de esto de los egos que estás hablando? Bueno, ya hemos dicho que hace nada, ¿no?, que el gran paladín del papado por entonces era el rey Luis IX de Francia, conocido como el Santo o como el rey San Luis de Francia. ¿Por qué? Bueno, pues por un lado este monarca pues había conseguido consolidar el dominio francés de Occitania, ocupando el hueco que estaba dejando la Casa de Aragón desde su derrota en la batalla de Muret de 1213, la derrota en la que muere el padre de Jaime I. Pedro II el Católico. Eso es. Entonces, ante el poderío de la pujante Francia, que estaba siendo apoyada por Roma, pues Jaime I decidió no actuar en Occitania, perdiendo poco a poco la influencia en la región en territorios como el Condado de Tolosa o Provenza, que tradicionalmente, bueno, pues habían tenido mucha cercanía y donde había tenido mucha influencia la corona de Aragón. Muchas veces habían sido territorios vasallos suyos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, apenas le quedaba ya del sur de Francia, del sur de lo que es la actual Francia, pues apenas le quedaba ya la soberanía a Jaime I sobre la ciudad de Montpellier, cuyo señorío pues le venía en herencia de su madre María. Montpellier y poco más. O sea, el Claro, Rosellón, sí. algún territorio más, pero ya está. O sea, se había ido diluyendo precisamente porque Jaime I no actúa frente a esa Francia cada vez más pujante, apoyada por el papado. Claro, porque está apoyada por el papado, ¿no? Porque ese Luis IX de Francia es el paladín del papado, ¿no? En ese momento, el paladín cristiano, ¿no? Entonces, esa pérdida de influencia en el sur de Francia la confirmó el mismo Jaime renunciando frente a Luis IX en el año 1258 a sus derechos en Occitania en el Tratado de Corbeil. Un tratado que también se ha considerado a veces como uno de los grandes fallos del reinado del monarca, aunque también hay que pensar que valoró ese juego de alianzas europeas del que estamos hablando, así como que es posible que no veía sus dominios pues capacitados para enfrentarse a esa Francia tan pujante en esos momentos. Claro, es que al final hay que considerar que la Corona de Aragón no era precisamente, sus estados de la Corona de Aragón no eran de los más ricos de la cristiandad, ni muchísimo menos, ¿no? Y tampoco se puede enfrentar a todo el mundo, Claro. ¿no? El caso es que sea como fuere, es posible, con todo esto que acabas de comentar, pues eso de ese final de la influencia de la Corona de Aragón, de la Casa de Aragón en el sur de Occitania, bueno, el sur de la actual Francia, con respecto, en detrimento de Francia en este caso, ¿no? Que se pujante Francia, pues lo del Tratado de Corbeil, que seguramente, yo creo que Jaime I se dio cuenta de que fue, podemos llamarlo así, una cagada, ¿no? Esta decisión de renunciar oficialmente a todos esos dominios a cambio de realmente nada, absolutamente nada, ¿no? Pues sea como fuera, es posible que Jaime también buscara cierta revancha, ¿no? Frente a ese Luis IX de Francia, ese Luis el Santo, que además había incluso liderado también la Séptima Cruzada, atacando al Sultanato de Egipto entre los años 1248 y 1254. Una Séptima Cruzada que, hay que decirlo también, acabó en un completo fracaso. El propio rey francés con buena parte de su nobleza cayeron prisioneros, solo consiguieron recuperar la libertad a cambio de pagar un dineral.
Por cierto, este monarca, este Luis IX de Francia, es el que hizo la Sainte-Chapelle de París, esta que es una preciosidad así todo azul y tal, las vidrieras y tal, pues es también este monarca, ¿no? Pero es decir, que a pesar de este fracaso de esta cruzada, Luis IX hay que reconocer que se lo estaba currando mucho para ser el líder absoluto de la cristiandad, ¿no? Como monarca temporal. Ya que es verdad que pues igual entran esos juegos de ego que decías al principio, Santiago. Ese Jaime I que dice, oye, que ya vale, que yo también quiero mi protagonismo, que, oye, que al final he estado conquistando cosas a los musulmanes y aquí ahora me estáis tachando de no sé qué, no sé cuántas y tal, que yo, que soy un monarca conquistador precisamente, ¿verdad? Sí, no, a ver, es que al fin y al cabo era el único monarca de la cristiandad que había logrado importantes éxitos contra el Islam, conquistando las Baleares, Eso es. Valencia y sometiendo Murcia. Es que lo único que había conseguido victorias importantes frente a los musulmanes, Claro, y en entonces, el Mediterráneo. me dice, oye, que igual me corresponde a mí este papel, ¿no?, que está queriendo ejercer Luis IX de Francia, ¿no? El ser aquí el capo de la cristiandad. Que es verdad que lo tenía fácil, aunque la cagara Luis IX con la séptima cruzada, luego veremos la octava. Hay que decir, no es que el papado le apoyara, es que Francia controlaba el papado. Los papas en esta época son franceses, por lo tanto, ¿a quién van a apoyar? ¿A alguien de, yo qué sé, de Dinamarca? Pues evidentemente no. Claro. Apoyarían a este monarca, a este Luis IX. Con todo este contexto del que venimos hablando, pues se empiezan a producir algunos acontecimientos que llevarán a que Jaime I pues embarque en ese intento de cruzada del año 1269. En primer lugar, en el año 1244, los cristianos pierden la posesión de la ciudad de Jerusalén frente al sultanato sirio-egipcio de los ayubíes, un suceso que provocó esa séptima cruzada que hemos mencionado hace un rato del rey Luis IX de Francia a partir de 1248 y que acabó en fracaso. Ajá. Pero los cristianos europeos no eran los únicos que iban a intentar entrar en esa región de la franja sirio-palestina y Mesopotamia. Y es que en la década de 1250 irrumpe en la región mesopotámica Hulagu Khan, que era jefe mongol y nieto nada más y nada menos que de Gengis Khan, que lideraba a los que los europeos occidentales conocían como los tártaros. Ajá. Estos son los famosos tártaros, ¿no? Que realmente eran un imperio de esos del imperio mongol, ¿no? Pero que realmente en Europa se les conocía como esos tártaros, ¿no? Que pues se iban destruyendo y sobre todo herederos de nada más y nada menos que Gengis Khan, que ya había llegado hasta las puertas de Europa, hasta la misma Hungría, ¿no? Dominando Sí. prácticamente media Asia o más de media Asia. Y bueno, pues con esta gente de repente aparecen por ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que hace este Hulagu Khan en esos años cuando irrumpe en esa zona mesopotámica? Pues Hulagu Khan derrotó al califato de los abasíes en el año 1258 en la batalla de Bagdad, irrumpiendo así con su imperio en el Próximo Oriente, amenazando directamente a ese sultanato sirio-egipcio. Y hay que tener en cuenta que a este Hulagu Khan pues se le conoce con el apelativo de el terror del Islam, y es que era de religión budista, pero estaba rodeado en su corte de una poderosa corte de cristianos, Una facción, digamos, ¿no? claro, de la rama nestoriana, que presionaba para atacar a los musulmanes y arrebatarles los santos lugares. Y también le decían, oye, podemos aliarnos con los cristianos de Europa, ¿no? Aunque pues eran de diferentes ramas, estaban los ortodoxos, los católicos, estos cristianos nestorianos, pero claro, dice, pues aquí podemos hacer una gran alianza, pillarlos entre medias a los musulmanes y echarlos de los santos lugares, ¿no? Y incluso acabar con ellos, es lo que un poquito esa percepción. Claro, entonces pues gracias a ello, pues bueno, pues los tártaros pues comenzaron a contactar con los monarcas de la cristiandad, enviando embajadas pues para tratar de crear esa gran alianza contra los musulmanes. Lo cierto es que la desconfianza de la cristiandad católica frente a esos tártaros era importante y casi nadie respondió. A ver, hacía poco había sido esa amenaza, ese terror de Gengis Khan y este era nieto, este Hulagu era nieto de Gengis Khan. Claro, en fin, estos son los bárbaros, no sé qué, por mucho que tuviera cristianos nestorianos en su corte, pues al final era alguien que no era ni de las gentes del libro, ¿no? Ni era cristiano, ni era judío, ni era musulmán, o sea, un budista, ¿qué es eso de budista, no? Pues, en fin, se entiende. Claro, y aquí tan solo ¿quiénes contestan a esas peticiones de alianza que quiere hacer este Khan de los mongoles? Pues en primera instancia el rey Getún I de Armenia y Bohemundo VI de Antioquía. O sea, solo Armenia y Antioquía responden, ¿no? Eso es. Pero esta alianza pues fue derrotada, de modo que las peticiones continuaron y ahí entró en juego también el imperio bizantino del emperador Miguel VIII Paleólogo. Juntos pues buscaban un llamamiento a la cruzada en Oriente, pero por lo general siguieron recibiendo desconfianza tanto los tártaros como los bizantinos, ¿no?
los bizantinos, que era ese imperio romano de Oriente. El imperio romano de Oriente. ¿No? Bueno, pues siguieron recibiendo desconfianzas, ya que estos últimos, los bizantinos, a pesar de ser cristianos, eran ortodoxos y estaban considerados como auténticos herejes por Roma y la cristiandad occidental. Uh-huh. Mientras tanto, pues en el año 1265, Jaime I de Aragón recibió una embajada llamándole a participar en aquella lucha contra el Islam en Tierra Santa. O sea, que Jaime I fue de esos monarcas cristianos que recibió embajadas de este señor, ¿no? Sí. Desde Oriente. Eso es. Y fue pues el único monarca católico que se lo acabó tomando en serio, a pesar de que el Papa Clemente IV pues se dedicó a poner en duda las ganas de la Casa de Aragón de luchar en Oriente, ¿no? O sea, quedaron encima pinchando, ¿no? Eso y aquí se une todo lo que hemos dicho antes, el tema de los matrimonios, de los intentos de casarse con su amante, de conseguir la nulidad de su anterior matrimonio morganático, o sea, con Teresa Gil de Vidaure, o sea, aquí hay un follón tremendo, lo de las luchas de poder y de ego con el propio Luis IX de Francia. Claro, aquí se junta todo y aquí aparecerá pues esa sombra de decir, bueno, pues igual esto me podría valer, ¿no? A partir del año 1265, que recordemos que es cuando recibe la primera embajada, pero son los años en los que Jaime I se mete a someter a esa rebelión de los mudéjares en Murcia, ¿no? En el reino de Murcia. Bueno, de hecho, ese Papa Clemente IV, ¿no? que estaba cuestionando, ¿no? las ganas de la Casa de Aragón de luchar en Oriente, ese Papa era de origen francés y estaba ya decidido a apoyar otra cruzada, que era la liderada por Luis IX de Francia, junto a Carlos de Anjou, y que acabaría siendo dirigida finalmente en el año 1270 contra Túnez. Que ese Carlos de Anjou es el que se mete en Sicilia, en el reino de Sicilia, Nápoles y tal, del que hemos hablado un montón de veces. A esta campaña, conocida como la Octava Cruzada, ¿no? La de... Que fue la última, de hecho. Sí, la de Luis IX de Francia y Carlos de Anjou en Túnez, pues a esa campaña Roma le concedió un enorme apoyo económico para financiarla, mientras dejaba de lado el otro proyecto de bizantinos, tártaros y otros estados cruzados de Oriente, como el de Antioquía o el reino de Armenia, en la que quería participar la corona de Aragón. Pero en el año 1267, y tras haber culminado con éxito el año anterior su campaña militar en Murcia, pues Jaime I de Aragón decidió ponerse a la cabeza de ese sueño de un monarca de la Casa de Aragón luchando por la cristiandad en Oriente, a pesar de no contar con el apoyo del papado, cumpliendo pues con ese destino casi mesiánico del que hemos hablado varias veces que tenía la monarquía aragonesa. Claro, es decir, en ese momento, pues si recibe la primera embajada en el año 1265, pues en el 67 el rey Jaime I hizo llamar a un mercader de su confianza, Jaume Alaric, que era de Perpiñán, para que, pues enmascarado en un viaje comercial de los que solía hacer a Oriente, pues hiciera las veces de embajador y acudiera hasta la ciudad de Tabriz, situada... Estaba bastante lejos, no es cuestión de que estuviera en la costa mediterránea, sino que además tenía que cruzar todo Mesopotamia, porque está al sur de Armenia y del Cáucaso, para situarnos un poquito geográficamente, y de hecho esta ciudad de Tabriz está actualmente en territorio iraní. Bueno, pues esta era en ese momento esa capital de esos llamados tártaros, ¿no? Pueblos occidentales. Y hasta allí llegará este Jaume Alaric de Perpiñán, pues diciendo, pues oye, pues mira, nos parece bien esta propuesta de alianza que nos habéis hecho. Allí en ese momento gobernaba ya Ilkhan Abaga. Este era hijo y sucesor de Hulagu Khan, que ya había muerto, y quien recibió tras largos meses de viaje al embajador enviado por el rey de Aragón, estableciendo allí, a partir de ese año 1267, los detalles ya de una invasión conjunta, ¿no? De esa alianza entre mongoles, entre la corona de Aragón, con este territorio de Antioquía, con los bizantinos por medio también, pues una invasión conjunta de ese sultanato de los ayubíes con el fin de conquistar Jerusalén y los santos lugares para la cristiandad. Casi nada. Menuda alianza. Aquí más variopinta, la verdad. Y entonces, pues en los primeros días de enero del año 1269, pues llegó de vuelta, ¿no? Este Jaume Alaric a Valencia, donde se encontraba Jaime con su corte. Pues llegó una nueva embajada desde Oriente para culminar así los preparativos y establecer los planes para aquella cruzada que, con el apoyo no del Papa, tenía que salir adelante. Sí, ya en ese momento pues ya empieza llega pues la contraembajada, digamos, ¿no? Después de la vuelta del mercader, en 1269 los mongoles, los tártaros, envían una nueva embajada ya a la corte valenciana y a ella pues establecen todos los detalles y el plan y dice, pues venga, empezamos a hacer los preparativos. Y ahí comienzan esos preparativos de aquella cruzada en el que Jaime ya se embarca definitivamente. De hecho,
Esa embajada llega pues los primeros días, creo que llega incluso, se presenta, son recibidos creo que el 1 de enero, incluso el día de Año Nuevo de 1269, y de ahí, desde ese momento, con todo el acuerdo, en apenas 8 meses, Jaime I organiza una expedición compuesta por una flota, porque claro, había que viajar hasta allí, de decenas de embarcaciones de distinta tipología, así como un ejército, la verdad es que bastante importante para la época, de unos 3.000 efectivos entre caballeros, ballesteros y peones, que fueron convocados pues para decir, pues bueno, para más o menos finales de agosto tenemos que estar todos en Barcelona para salir desde allí con la flota y embarcarnos e irnos a Tierra Santa. Y en apenas 8 meses se organiza todo esto. La verdad es que es bastante rápido, o sea, se desarrolla todo esto con bastante, igual puede parecer que no, pero se hace con bastante celeridad. Sí, para lo que era la época, sí. Sin embargo, y a pesar de que, como hemos visto, los preparativos del ejército se hicieron con bastante celeridad para semejante campaña que debía cruzar de punta a punta todo el Mediterráneo, lo cierto es que el ejército y el monarca no estuvieron listos para zarpar hasta ya finales del verano. Era ya algo tarde, porque el momento más propicio para la navegación en el Mediterráneo era mediada la primavera y buena parte del verano, sí, no a finales del verano. Sobre todo para un viaje tan largo, ¿no? Claro. Porque ya te metes casi en otoño, cuando zarpará la flota será ya inicios de septiembre, es que te estás metiendo casi en otoño, ¿no? Claro, es que con la cercanía del otoño, y no digamos ya en invierno, pues los viajes por el mar Mediterráneo se hacían más peligrosos ante las frecuentes tormentas. Y eso fue lo que pasó. La flota zarpó de Barcelona el 4 de septiembre de 1269, con el otoño prácticamente encima, y al poco de hacerlo, pues teniendo rumbo hacia las Baleares, se desató una tormenta que desperdigó a buena parte de la flota. Y claro, esto pasa por no mirar en la EMET. Es decir, antes de salir vamos a mirar el parte meteorológico, ¿no? La verdad es que, a ver, la tormenta debió ser bastante contundente, ¿no? Pero bueno, de hecho, el propio barco del rey, del propio Jaime, pues llegó a puerto a duras penas y imaginémonos que sale de Barcelona con dirección hacia las Baleares y se tiene que desviar, antes de llegar a las Baleares, se tiene que desviar hacia el norte, donde puede para evitarse acabar hundiéndose, ¿no? Y acabará llegando, pues casi con suerte, a las costas del sur de Francia. Y ahí ya, dice, quizás pensando ya, igual ya lo estaba pensando, o sea, al principio lo cogió con mucho entusiasmo, pero luego ya van pasando los meses y yo es que me imagino a Jaime I, mientras ya se están haciendo los preparativos, ¿no? A lo largo de ese año 1269, en plan, madre del Señor, ¿en qué berenjenal me he metido? Con los años que tengo ya, con lo bien que estoy aquí, que todavía pues estoy aquí con mis amantes, mis esposas, en mi corte, tal, no sé qué, con las cosas que he hecho ya, y dices, ¿por qué me he metido en esto? Pero ya había dado su palabra, ¿no? Así que tenía que ir. Pero llega la tormenta, desbarata todo, desorganiza la flota y dice, ¡buah, chaval, la excusa, ya tengo la excusa! O sea, yo he intentado ir, pero no ha salido, ¿no? Y una vez que desembarca en las costas francesas, da por finalizada Jaime I aquella cruzada diciendo que no, es que esa tormenta es un mensaje divino, me ha hecho ver los designios divinos y que estos no son favorables para esta expedición. Así que yo escucho el mensaje de Dios que me ha hablado directamente y cancelamos la expedición. Después de todo el gasto, toda la pasta que se ha gastado de organizar una flota de decenas de barcos, más de 3.000 hombres y tal, parte, y luego para nada. Claro, es que no choca, o sea, esos años de preparativos y esa preparación luego tan rápida, final en 1269, para que por una tormenta que no fue tan desastrosa como ahora veremos, como pueda parecer, pues Jaime I dijera, para casa, ¿no? Es que no cuadra. No cuadra. Se ha fijado si es difícil de entender que regresó a sus dominios y con el tiempo dedicaría hasta 10 capítulos que se dice pronto, en su libro de los Hechos, ¿no? En la que explica pues todo su reinado, pues dedicó 10 capítulos en ese libro a aquella expedición fallida, la única en la que realmente acabó fracasando en su vida. Sí. Y que al final está ahí explicando, a ver, no voy por esto de la tormenta, los designios de Dios, bla, 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 intentando pues escudarse un poquito en eso, ¿no? Excusarse, claro. Exactamente. El caso es que, no obstante, lo cierto es que Jaime no fue él en persona finalmente a Oriente, pero sí que llevó buena parte de la flota y su ejército, ¿verdad? Sí, porque lo que ocurrió con la tormenta es que la flota se dispersó, su barco a duras penas llegó a costa, pero bueno, otros barcos pudieron seguir adelante, ¿no? Claro. Entonces, tras sortear la tormenta inicial del viaje, una treintena de naves pues consiguieron reagruparse y continuaron el periplo hasta alcanzar a Oriente, desembarcando en el puerto de San Juan de Acre, que era la nueva capital de lo que quedaba del reino de Jerusalén tras la caída de la ciudad en manos islámicas en 1244. Y entonces, en esas naves
llegaron 2 compañías de aragoneses y catalanes al mando de 2 hijos ilegítimos de los muchos que tuvo el rey, Sí. que eran Fernán Sánchez de Castro y Pedro Hernández de Híjar. Ujú. Y es más, tal y como cuenta el profesor Ernest Marcos Hierro en el número 82 de la revista Despertaferro Antigua y Medieval, pues se ha conservado bastante información de estas tropas que llegaron a Oriente gracias al libro de Raciones de Hueste que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón y que enumera los hombres que llegaron, así como las cuentas económicas para su manutención. La comida, no sé qué tal, o sea, que sí que llegó realmente esa cruzada, lo que no llegó fue el rey, bueno, y parte del ejército, evidentemente, pero una parte importante, o sea, estamos hablando de una treintena de barcos, lo que llegaron, o sea, es una parte importante de esa flota. No son pocos barcos, ¿eh? Y no pocos hombres, ¿no? Al final. Claro, ellos llegan y dicen, bueno, igual que nosotros hemos llegado como hemos podido y tal, pues ya llegarán el resto, irán llegando, y esas tropas, pues esperaban que de un momento a otro llegara el rey. Pues si no es esta semana, la siguiente, ¿no? Llegará el rey Jaime con el resto del ejército. Y de hecho lo que no sabían es que el rey estaba ya descansando en su corte, en su palacio, en el palacio en Barcelona, y tan tranquilo. Bueno, no sé si llegó directamente a Barcelona o se fue luego a Valencia, que era donde estuvo más en sus últimos años, en Valencia, en Alcira, pero bueno, esas tropas, pues ahí se dedicaron a esperar. Sí, el caso es que pasaron el invierno del año 1269 esperando tanto al rey como también a la llegada del ejército tártaro que Abaga Khan había prometido, Claro, pero no llegó ni lo uno ni lo otro. que llegan ahí, se están ahí solo los pobres, en plan... En fin, vaya panorama, ¿no? Tuvo que ser eso. Claro. Claro, al final pasa ese invierno, ¿no? Esas tropas aragonesas y catalanas sí que es verdad que participan poco, pero participan en alguna escaramuza contra los mamelucos, ¿no? Que trataban siempre de hostigar esa ciudad portuaria de San Juan de Acre. Y bueno, pues cuando ya han visto que ha pasado el otoño, ha pasado el invierno y oye, ahí ya no llega nadie más y el rey pues no dice esta boca es mía, pues llega la primavera en el año 1270, cuando la época de buena navegación, y dice, mira, nosotros hemos cumplido nuestro juramento, nuestro voto de cruzados, no se puede hacer nada más hasta aquí, porque dice, si hubiera llegado al menos el Khan con su ejército prometido, que no ha llegado, pues podríamos haber participado en las luchas, ¿no? Y dicen, nadie ha llegado, pues oye, nos volvemos para casa y comienzan el regreso hacia la Corona de Aragón. Y así fue ese proyecto de cruzada de Jaime I de Aragón a Tierra Santa, que pudo ser, pero que finalmente no fue. Sí. Y al año siguiente, pues Luis IX de Francia emprendió su propia cruzada contra Túnez con el apoyo del papado, que acabó siendo un rotundo fracaso, muriendo el mismo monarca por un brote de enfermedad que se desató entre sus hombres, poniendo pues el fin definitivo a la época de las cruzadas. Entre Jaime I con esta cruzada que no se llevó a cabo y el propio Luis IX el Santo de Francia, pues aquí se acabó la época de las cruzadas. Se siguió hablando desde Roma de una hacer una cruzada, sobre todo contra los otomanos, los turcos, pero ya nunca más se desarrolló. Y hasta aquí fue pues este proyecto, ese intento de cruzada de Jaime I, que sí que llegó en parte, que llegaron tropas aragonesas y catalanas a la zona, que incluso participaron en un pequeño combate, pero que finalmente pues no pudo ser. Pero tío, ¿os imagináis lo que podría haber ser ahora? Decir, esto es ciencia ficción, pero decir, sí, el rey cruzado Jaime I, que cruzó, un rey aragonés que estuvo ahí en Tierra Santa intentando conquistar Jerusalén, tipo Ricardo Corazón de León y estos que tienen tanta fama cuando como reyes son bastante regulinchis, pero se llevaron la fama, ¿no? Pues bueno, esto es ciencia ficción, este fue el intento, que fracasó y ahí se quedó la cosa. Y aquí se nos queda el programa porque nos quedamos como siempre sin tiempo. Y nada, ha sido un placer una vez más, Santiago, de estar aquí hablando de cositas históricas. Y ya te despido para seguir hablando de todo esto, de más historia de Aragón, en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Y hasta aquí este episodio. Ya sabéis que todos los sábados a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio tenéis un programa nuevo de Historia de Aragón. Y si no, si os lo perdéis, pues lo podéis escuchar como siempre en formato podcast, que es lo más fácil del mundo, para poder escucharlo pues tanto en Aragón Radio, en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en el resto de plataformas que siempre os decimos de podcasting, iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en el canal Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, vuestros comentarios, suscribíos a nuestros canales, recomendadnos a vuestros amigos, vuestros familiares y vuestros conocidos, y así entre todos haremos divulgar la historia aragonesa a cada vez a más gente. En la técnica hemos tenido a Juan Álvarez y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. Que yo no soy menor.